Aquí estamos de nuevo. Hoy en nuestro coloquio de filosofía de Para Todos Lados vamos a hablar de las relaciones intergeneracionales. La necesaria transmisión de conocimientos y valores de las generaciones mayores a las que van llegando entra a veces en conflicto con las ansias de cambio, de mejorar o de rectificar de las generaciones más jóvenes. Pero los conflictos entre generaciones no son algo nuevo, forman parte del recorrido de la humanidad. Todas las generaciones han entrado en colisión, en conflicto. Las generaciones más experimentadas aportan conocimientos y sabiduría a las nuevas generaciones, pero los más jóvenes llegan con nuevas ansias y saberes renovados. Estas palabras ya fueron pronunciadas por el filósofo griego Sócrates hace 2500 años, hace 25 siglos. La juventud, decía Sócrates, ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes, seguía diciendo Sócrates, ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Así pues, las generaciones andan a la greña desde tiempos inmemoriales, pero también desde tiempos inmemoriales han sabido encontrar la fórmula para superar estos conflictos. Bien, pues para hablar de las relaciones intergeneracionales, de sus complicidades, de sus conflictos, de cómo resolverlos, de cómo abordarlos, nos acompañan hoy Victoria Cardona. Es madre y abuela de familia numerosa, es maestra y se ha especializado en orientación familiar. También es colaboradora en medios de comunicación y publica regularmente artículos de educación en la prensa diaria en diferentes portales de Internet. Su último libro justamente habla de la comunicación entre padres, hijos y abuelos y se titula Conciliar la vida familiar. Nos acompaña también Paulino Castells, doctor en medicina, especializado en pediatría y psiquiatría. Paulino Castells ha publicado también recientemente el libro Queridos Abuelos, en el que profundiza sobre el papel de las personas mayores en nuestra sociedad. Y como no, tenemos con nosotros a nuestro contertulio habitual, el filósofo Francesc Torralba. Muy buenas tardes a los tres. Bienvenidos a esta mesa de tertulia. De manera inevitable, las generaciones deben relacionarse, complementarse y entenderse. Pero ¿cuál es el papel y la obligación de las generaciones mayores con las generaciones que les suceden? Yo creo que fundamentalmente es transmitir lo que han aprendido, ¿eh? Cuando uno nace está muy desorientado, es muy vulnerable, es muy frágil, tiene desconocimiento de todo, pero el contacto con la generación mayor le permite ir adquiriendo unos aprendizajes, y además de un modo informal, sin necesidad de pasar por el aula muchas veces. Y eso es lo que propiamente hacen: transmisión de conocimientos, habilidades y afecto, ¿eh? Afecto, confianza. Y por otro lado, la generación más joven también transmite. Esto no es un proceso unidireccional, sino que la generación más joven, los niños o adolescentes, transmiten pues nuevas actitudes, nuevos valores, valores emergentes, incluso un uso y manejo del lenguaje, por ejemplo, informático, que las generaciones mayores desconocen porque no lo trataron muchas veces siendo jóvenes. Es una transmisión bidireccional y eso es sumamente rico para ambas, la joven y la anciana. Paulino, ¿qué piensa usted? Yo coincido plenamente con lo que dice mi amigo Francesc Torralba, esto de entrada, porque además opinamos de una manera pues muy puntual y cercana. Ciertamente, he dicho una cosa muy interesante, hablado de la familia como fábrica de sentimientos y de afectos, así como la escuela es fábrica de conocimientos, la familia es fábrica de afectos y no se la puede cambiar por nada. Y luego ha dicho una cosa muy interesante también para el público, nuestros espectadores, es que educamos a los hijos en la medida que nos educan a nosotros. Yo soy el mismo Paulino Castells cuando era soltero, que ahora Paulino Castells, que he tenido 4 hijos y tengo 4 nietos. Espero un quinto para noviembre. Es distinto. Y igual que la madre que educa a su embrión dentro del vientre, el embrión educa a la madre. Igual los nietos educan a los abuelos. Y así. Y esta reciprocidad que has citado tú, Francesc, es importantísima en la transmisión de afectos y conocimientos también. Victoria, usted como madre y abuela también. Madre y abuela, quizá también con más años que ellos dos. Entonces a mí me gustaría solo destacar otra vertiente, porque creo que con los jóvenes, para transmitir valores, realmente lo que hemos de ser son personas alegres, abiertas, comprensivas y con ilusión de aprender a aprender, como decíais. Yo pienso también que los valores, quizá, ya los hemos transmitido, hablo de mi edad, y ya los han aprendido,
viviendo en nuestras casas, y desde el momento ya que son autónomos, tampoco no hemos de ir los mayores, porque entraríamos en conflictos, a transmitir, a imponer, a decir esto, chico, no lo haces bien, a un hombre de 40 años, ¿no? Por tanto, sí que hemos de dar valores, sí que hemos de dar conocimientos, pero con aquella afabilidad, sencillez y humildad, sobre todo con la vida, ¿no? Es lo que opino, porque los valores en casa ya los aprendieron. ¿Pero no creen ustedes que a veces las generaciones más jóvenes olvidan que si son lo que son es gracias a aquellos que les precedieron? Eso puede ocurrir, entonces hablamos de ingratitud o de incapacidad de reconocimiento por toda esa labor, gracias a la cual yo existo, me he desarrollado, he aprendido, he adquirido unos valores. Lo que ocurre muchas veces y que hace difícil esta fluidez entre generaciones son los prejuicios. Los prejuicios son como barreras, ¿no?, que dificultan el encuentro, ¿no? Y muchas veces te encuentras con jóvenes que tienen prejuicios en torno a la gente mayor, en torno a los ancianos, pero también al revés. Y a veces estos prejuicios llevan a la conclusión que no es necesario encontrarse. Y entonces aparecen pues grupos monogeneracionales que acaban siendo endogámicos, ¿eh? Tienen sus costumbres, hábitos, estilos, valores, pero no hay campo de intersección, que es realmente donde hay transmisión. Sin esconder que eso también genera conflictos, porque hay estilos de vida distintos, de indumentaria, de consumo, pero eso aún así es rico. Por lo tanto, a veces no hay la gratitud, pero a veces lo que falta también es deconstruir esos prejuicios que dificultan el encuentro entre una y otra generación. Sí, un poco hemos de conocernos un poco más, las generaciones. Yo creo que a veces llevamos un poco una máscara y no nos permite este conocimiento más íntimo, más profundo entre generaciones, abuelos, padres, hijos, nietos, etcétera, ¿no?, y otros familiares. Es importante, yo recuerdo una cosa importante respecto a la, y puedo adelantarlo, igual saldrá luego en el coloquio, pero en mi libro Queridos abuelos y estimats avis en catalán, cito una cosa curiosa que llamó la atención a muchos periodistas. En un congreso de geriatría, el presidente del Consejo de Geriatría dijo: señores, hay menos enfermedades de demencia senil y menos Alzheimer entre una etnia determinada en el mundo. Digo, ¿qué etnia es, profesor? La etnia gitana. Pobres gitanos tan vilipendiados ahora, o bien sacados de algunos países, por el cariño que tienen los hijos y el respeto que tienen sus mayores. No hay tantas enfermedades mentales. Esto es bonito. ¿Es por eso? Es una hipótesis, pero aquí está. Es un testimonio, es interesante porque, claro, el afecto, el vínculo afectivo, el tiempo, ¿no? Tampoco, a lo mejor nosotros estamos más preocupados por esto, por la ropa, por la imagen. En una familia, cuando estás en familia, si conversas tal, tampoco te preocupas tanto de... Entonces, quizás sí, que si lo han dicho, es seguro que puede ser verdad. En cuanto a que los jóvenes puedan faltar al respeto a los mayores y todo esto, a mí me parece también que los mayores debemos tener, aparte de esta actitud y disponibilidad que te decía anteriormente y afable, yo creo que es que los mayores no hemos de esperar tampoco de los hijos el respeto que nosotros teníamos a los abuelos y a nuestros padres, que nos esperaba un señor sentado en un sillón del despacho para que le besáramos la mano. Lo que hemos de considerar que es muy importante es la confianza para saber pedir cuando una persona mayor necesitamos de los jóvenes, no lamentarse, los jóvenes de ahora, no, son jóvenes, viven en otro tiempo y si no nos adaptamos a los cambios, no es raro que a veces nos falten al respeto. Es que se han transformado, perdona, mucho los modelos, ¿no? Es decir, el modelo de la paternidad se ha transformado significativamente, pero también el modelo de ser abuelo, ser abuela, ¿no? Que hay abuelos que juegan con sus nietos, ¿no? Que expresan sus afectos, que comparten mucho tiempo y juegos con ellos, ¿no? Es verdad que estamos con relaciones mucho más simétricas, mucho más fluidas que las que quizás se producían antaño, sin considerar que allí no hubiera respeto, amor, pero se expresaba de un modo quizá mucho más censurado en lo emocional, ¿no? En lo afectivo, ¿no? En lo sensible. Y eso me parece que es un alcance, ¿no? Es un beneficio para todos, ¿no? Esa expresión de sentimientos mutua entre las generaciones. Es un logro. Yo quería apuntar aquí, esto un poco en la línea que hablamos, que el afecto es terapéutico. Yo como médico puedo decirlo, se puede recetar.
receto afecto, afecto. Como mi amigo Luis Rojas Marcos de Nueva York receta 1 hora a la semana voluntariado, lo receta. Digo esto porque esta venerable anciana, la Madre Teresa de Calcuta, tiene su frase célebre: la soledad mata más que cualquier otra enfermedad. Yo diría que las personas ancianas están poco dadas de recibir afecto, están poco tocadas, en el sentido táctil de tocar. Se toca poco al anciano. Y el anciano, más que ninguna otra persona, precisa de la caricia, del afecto, del tacto de sus seres queridos al lado. Usted, Francesc, apuntaba hace unos instantes otro tema que me parece muy interesante, es el tema del conflicto entre las generaciones. ¿Cuándo aparecen estos conflictos y por qué? Bueno, el conflicto aparece fundamentalmente cuando ese niño se va haciendo mayor, llega a ese periodo que denominamos adolescencia, tiene que singularizarse, tiene que definir su personalidad y por lo general lo hace entrando en conflicto con sus respectivos activo, no porque tenga claras las ideas, pero se define por contraposición. Si el padre dice A, yo diré no A, no B. Eso, digamos, forma parte de ese periodo. Eso no significa que sea un criticismo sólido, ¿no? Muchas veces instintivo y reactivo. Luego también el contraste, pues, de estilos de vida, ¿no? De estilos musicales, estilos de indumentaria, hábitos de consumo, que hacen que esas dos generaciones que convivan en un mismo espacio y tiempo, pues tengan usos y manejos muy distintos, ¿no? Aquí se requiere fundamentalmente el diálogo, el encuentro y buscar esos mínimos compartidos, ¿no? Si no, a veces el hogar se convierte en una especie de esfera donde hay pequeñas esferas completamente alejadas unas de otras, ¿no? Y eso es un drama cuando ocurre. Ya no hay familia, ya no hay estructura afectiva, ¿no? Lo que hay es una yuxtaposición de entidades humanas, ¿eh? Por lo tanto, sí, se debe esencialmente trabajar en esos puntos de encuentro y ser muy tolerante y flexible, como dice Victoria Cardona en varios de sus libros, para que pueda haber esos encuentros entre ambas. No romper la alianza, ¿no? El vínculo empático. Quería preguntarte, Francesc Torralba, pero el conflicto, ¿tú cómo lo ves? ¿Necesario o innecesario? Porque lo veo necesario. Que sí, es necesario. Yo lo veo necesario. Si no hubiera conflicto entre generaciones, la humanidad no progresaría. Sí. O sea, sí. Yo quiero al joven adolescente que busca su lugar, su plaza, como dice muy bien, la familia, con rebeldía y enfrentamiento a las establishment de los padres. ¿Tú cómo lo ves esto? No, yo lo veo bien. Lo que pasa es que esta rebeldía en ocasiones tiene expresiones tan violentas, sí, ¿no? Tan insensatas, pero esta necesidad de definirse y luego es receptor de una serie de valores que sus padres ya no vivieron, ¿no? Y eso genera una alteración de ambos, es verdad. Por lo tanto, yo lo veo positivo. Lo dramático sería que el hijo fuera simplemente la prolongación de los genes de su padre, ¿no? Una especie de clon, ¿no? Una especie de producto continuado, ¿no? Sí. Pero aún así tiene que haber puntos de encuentro para que haya vínculo afectivo. Y desencuentros, porque no olvidemos que hay más de 6.000 o 7.000 denuncias anuales de padres contra sus hijos. Algo que no ha pasado nunca en la historia, en España. No había pasado o no teníamos constancia de que pasara. No, pero se denunciaban. Ahora se denuncian. Exactamente. Ahora se denuncia. Un padre va a la comisaría de Barro a denunciar a un hijo a estar hasta mucho.